el tema político es clave, lo que está pasando ahora con la economía. Massa en los Estados Unidos, contanos, Claudio. Sí, Massa en los Estados Unidos hoy le toca reunión con el mundo empresario, sobre todo para anunciar algunas facilidades para la explotación del sector hidrocarburífero. Lo que está haciendo Massa, van muchos anuncios, ha dicho muchas cosas, o aparentemente un crédito excepcional como nunca se había visto del BID sin asignación específica, porque los créditos del BID tienen asignación específica, en este caso sería restablecer reservas, pero curiosamente lo que estamos viendo es que desde el kirchnerismo duro le dan poca difusión a lo que está haciendo Massa. No es casual. ¿Por qué? Porque lo que hace Massa es algo que al kirchnerismo le genera una doble sensación, una contradicción. Por un lado, que estabilice la situación, que es lo que buscan. Por el otro lado, no quieren que se destaque demasiado ni levante mucho vuelo. Sobre todo porque lo que está haciendo Massa, donde lo está haciendo Massa y donde está encontrando respaldo para estabilizar la situación, es justamente en lugares y con medidas que no son las que ellos les gustaría ver, pero son las únicas a las que pueden aceptar. Esto está generando una fuerte tensión hacia adentro del oficialismo. Massa se mueve en Estados Unidos con la confianza de estar entre aliados y en el espacio que él quiere estar, y con la incomodidad de que sus aliados internos se sienten muy a disgusto con esta situación, pero no tienen más que aceptarla y tolerarla porque no les queda otra en este momento. A ver, sumemos a Javier, esto que está diciendo Claudio es clave porque va de alguna manera a anticipar lo que se viene. No veníamos hablando de Massa con este protagonismo, y Claudio, lo que vos decís es que hay un recelo y que esto puede traer consecuencias. No se está contando lo que hace Massa y lo que puede llegar a estar consiguiendo incluso, ¿no? Claramente, y esto es una de las cosas que está ocurriendo y que genera mucha incertidumbre entre la gente de negocios. ¿Por qué? Porque sus interlocutores del espacio, tanto del mundo de los negocios que pueden o no decidir inversiones sobre la Argentina, y tanto sobre los organismos internacionales y el propio gobierno de Estados Unidos, es, bueno, pero ¿cuál es la situación interna de la Argentina? ¿Qué certeza y seguridad tenemos de que estas cosas que se están anunciando y este rumbo que se empezó va a ser sostenido en el tiempo, cuando todavía queda 1 año y 4 meses de este gobierno? Esta es una de las grandes incógnitas, este es uno de los grandes dilemas con los que debe lidiar Massa en esta gira, y esta es la pregunta que le cuesta responder cuando lo consultan sobre la situación en la Argentina y sobre cómo va a ser el devenir de los próximos meses. Bueno, porque vemos esto que pasa en el Reino Unido como una película, mientras nosotros tenemos los números más altos de inflación. Hay algunos números de la inflación de alimentos que nos ponen la piel de gallina, Claudio. Javier está siguiendo esto de cerca. Hay alguien que está haciendo una gestión, ¿no, Javier? Que sí, es lo que está diciendo Claudio. Hay alguien que hace gestión y no se está notando. Bueno, yo tomo un concepto que me gustó de Claudio, porque si vos te pones a fijar lo que pasó en las últimas 24 horas, vemos claramente que el gobierno perdió el dominio de la agenda. El gobierno estaba cómodo hablando del atentado a Cristina en esta etapa o fase de victimización de la vicepresidente, y también hablando de la agenda de Massa. Bueno, en las últimas 24 horas eso cambió. Estamos hablando de lo que es la muerte de Isabel II y de lo que es también el parricidio en Vicente López, que captan la atención de la opinión pública. Lo que hay que decir, María Laura, es lo que se viene mañana. Mañana, sábado, a la 1 del mediodía, en Luján, va a haber una misa. Y vos me decís, bueno, una misa debiera ser motivo de unión de los argentinos. Te diría todo lo contrario, es motivo de fragmentación de los argentinos, porque está generando mucha grieta en el ambiente de la política. Vamos a hablar de esa misa, porque es una misa que se supone que está convocada a la oposición, pero a la oposición, que es la culpable, en definitiva, dijeron los mismos dirigentes que convocan a la misa, es culpable de los mensajes de odio. Bueno, ¿qué quedamos? Una misa que tiene una particularidad, es convocada por el intendente de Luján, un intendente ultra kirchnerista, una misa que se desarrolla bajo el título La paz y la fraternidad de los argentinos, en la cual se especula con la presencia del presidente Alberto Fernández. Hay que decir que Cristina, a mí me dicen mis fuentes que no va a estar, lógicamente. Está cerca de Luján Cristina. Se sabe que está en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí,
después del atentado se fue a un pueblo del interior de la provincia de No se Buenos Aires. sabe nada de Cristina, absolutamente nada. A ver, vos estuviste recabando información, Sí, contanos. sí. No habla, no hizo ningún mensaje después del ataque, Mirá, cosa que es curioso. Y Cristina, te decía, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, te diría bastante cerca de la capital federal, muy cerca de Luján, donde va a ser la misa mañana. ¿Por qué este secretismo? ¿Por qué no se dice dónde está Cristina? Bueno, básicamente por lo que fue el atentado, porque es por la seguridad de la vicepresidente, pero Cristina está siguiendo y yo te diría impartiendo órdenes a sus dirigentes más cercanos. Incluso me cuentan que vio en los últimos días a algunos dirigentes que se trasladan en helicóptero a ese lugar donde está Cristina, en un campo de algún ministro del gabinete. Lo cierto es que mañana en esta misa van a estar centradas todas las atenciones, lógicamente, María Laura, porque te decía, el gobierno hizo propia esta misa, partidizó esta misa. La propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, ayer le mandó mails a todos los dirigentes de la oposición, a todos los diputados, invitándolos a esta misa. Claro está que la oposición dijo, no, hasta acá llegamos, no vamos a asistir, esto es una misa partidaria. Repito, y ahora lo sumo a Claudio, por favor, ¿cómo pueden invitar a la gente a la que acaban de acusar de los mensajes de odio? ¿Son los mismos a los que están invitando? ¿O me equivoco? Bueno, para seguir con las paradojas y las curiosidades, lo que te voy a decir es que Guado de Pedro, cuando estuvo llamando a los dirigentes de la oposición con los que hablaba, con esos dirigentes les planteó, primer punto, van a ir a la misa, y esto causó bastante impacto porque no esperaban que este fuera el primer lugar, porque además, sin diálogo previo, con la conflictividad que había, con las acusaciones e imputaciones que habían provenido desde lo más alto del gobierno a la oposición, lo primero que le decían es, vengan a la misa a poner la cara, a hacer una foto, sin ningún diálogo, sin ningún espacio de acuerdo mínimo. Esa fue una de las primeras incomodidades que encontraron todos los opositores a los que Guado de Pedro llamó en los últimos 2 días. Seguramente no habrá, como pasó en el Senado, ¿no? Nadie de la oposición. No va a ir nadie de la oposición. Sí van a estar los principales dirigentes del gobierno, te diría que casi todo el gabinete, van a haber dirigentes de movimientos sociales aliados al gobierno y probablemente también esté el presidente Alberto Fernández, por más de que todavía no se haya confirmado. La que sí está descartada, como te decía, es la vicepresidente Cristina Kirchner. Pero es una misa por ella. Sí, es una misa por lo que pasó, para repudiarlo y por la paz y la fraternidad de los argentinos. Pero fíjate en la posición que te pone el gobierno, porque ¿qué pasa? Los que no van, ¿no están a favor de la paz y la fraternidad? Y mientras tanto, esto que describía Claudio también, hay un gestor en este momento, una persona que ha sido elegida para tener economía, agricultura, pesca, etcétera, un área, energía importantísima del gobierno, que está en los Estados Unidos, que está con reuniones importantes, que está... digamos, es un interlocutor para el fondo, ¿verdad? Es un interlocutor muy importante en este momento, es el interlocutor que además viene amparado con sus vínculos con Estados Unidos. Ahora, lo cierto es que, así como te decía, que allá hay mucha incógnita y en todos los inversores sobre qué apoyo tiene Massa dentro del gobierno, también se sabe que empiezan a generar algunas molestias, algunas medidas, como por ejemplo el dólar soja, que por un lado le está generando una recuperación de las reservas al gobierno y al Banco Central en un momento muy complicado y que es la urgencia máxima que tenía, y por otro lado está generando algunos desacoples y algunos desequilibrios en el resto de la economía que están empezando a hacer ruido adentro del gobierno y que le empiezan a cuestionar a Massa, y que hoy genera desde el lado de Massa hasta conflicto con quienes son sus socios de siempre, por ejemplo, entre el ministro de Industria y el Banco Central. No se habla de Massa, fíjense, nosotros le estamos contando las noticias, así se llama nuestro programa, y entre las noticias son las reuniones de Massa que les contamos siempre, los resultados de esas reuniones, que algunos han sido realmente auspiciosos, y no se habla en el oficialismo y en el kirchnerismo de las actividades que está llevando adelante. Incluso, Nacho, ni siquiera de una especie de veranito financiero con los altibajos del momento, pero que estamos viviendo en septiembre. Bueno, pero eso es una oportunidad o algo que está aprovechando el gobierno en este momento, porque le da más, justamente, que no se hable de economía en este momento, que haya muchos motivos para distraerse por todas las noticias que tenemos acá, incluso por lo que se ve que el tema de la reina, por ejemplo, es algo que está copando todas las pantallas, le da más plafón para el ajuste a este gobierno, ¿no? Que la gente esté entretenida en otra cosa, incluso que sus propios, o sea, los
los propios seguidores del kirchnerismo hoy estén encolumnados en todo este tema del atentado contra Cristina, defendiendo al gobierno, los distrae un poco de todo este ajuste que está haciendo sobre los ingresos reales, justamente de este segmento sobre el que siempre se apoyó el gobierno. Asuma, Claudio, entonces algo que dice Nacho es deliberado, porque si haces, digamos, foco en Massa, también haces foco en el ajuste, dice Nacho. Sí, a ver, yo coincido con lo que dice Nacho, que están aprovechando la oportunidad de que salga del foco la economía. Y esto es lo que pasó desde el jueves pasado con el atentado contra Cristina. De alguna manera, el que más lo está aprovechando particularmente es Sergio Massa, porque él es el que necesita que le saquen ese foco, que estas contradicciones queden de alguna manera opacadas y que la política se lleve la marca. Ahora, cuando esa espuma empieza a pasar, lo que te empieza a quedar es cuál es la situación dentro del gobierno, sobre todo para sostener estas medidas que está llevando a cabo Massa, mientras una parte, la que tiene mayor poder dentro del gobierno, se aprieta la nariz y las mira con mucha desconfianza, esperando la oportunidad, como dicen la gente de Axel, que después de estabilizar, recuperar reservas, vengan medidas redistributivas. ¿Hay espacio para esto? Parece esto que no. es lo que nadie cree que haya, Parece que no. y estas son las incógnitas que se abren para los próximos 2 meses.